Bueno, eh, vamos a ver entonces hoy. Ustedes por favor me indican si me escuchan bien o si necesitan que repita algo. Parte de esta clase está en formato de video y tienen disponible en el aula. Ahora yo lo bajé, pero después va a estar nuevamente, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se sigue escuchando bien? ¿Algún cambio? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es el tema de virus, que es parte del tema 3, ¿no es cierto? Vamos a comenzar viendo algunas definiciones y características biológicas. Vamos a hablar en esta clase de la parte estructural del virus, ¿sí? Un poco de la composición química, los conceptos importantes de algunos términos para seguir adelante en el estudio de la virología, particularmente la virología médica, y después de la virología como ciencia que aporta a la genética viral y, bueno, todo lo que esto trae aparejado. Entonces, vamos a ver conceptos de virión, partícula efectiva, provirus, virioides, todo esto lo tienen en el tema 3 del programa. Y vamos a ver hasta las propiedades generales de virus y priones. La clase siguiente vamos a continuar con replicación viral y los efectos de los agentes fisicoquímicos sobre los virus. Bueno, además de todos estos puntos, ¿no es cierto?, que cuáles son los métodos de estudio de los virus. Es muy importante que reforcemos bacteriófagos, que también van a estar viendo con el profesor Duce en la parte de genética microbiana. Y vamos a ver también nociones en esta parte de patogenia y control de infecciones virales, interferón, pero después vamos a volver a ver este tema en el tema 12, cuando volvamos a ver enfermedades transmisibles, ¿no? Ahí se vuelve a tocar todos estos aspectos como patogenia y control de infecciones virales. Bien, entonces, sabemos que los virus pertenecen a la biología. Yo quisiera que esta clase sea lo más interactiva posible, es decir, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento si no entienden. Por ahí yo no puedo ver bien los mensajes de chat, directamente algún compañero que se encargue de traducirme los mensajes de chat, avisarme cuando hagan, con algunas preguntas por si ustedes están formulando o tienen alguna inquietud. Entonces, los virus pertenecen a la biología, sabemos, ¿cierto? De hecho, los estamos estudiando en una materia que es biológica, una ciencia biológica. También habrán visto las nociones de virus cuando cursaron biología en primer año. Entonces, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Los virus pertenecen a la biología? ¿Por qué? Porque tienen genes, se replican, ¿no es cierto? Evolucionan y se adaptan a los distintos tipos de huéspedes y nichos ecológicos. Ahora vamos a ver que los huéspedes son todos los tipos de células. Los virus pueden infectar a cualquier tipo de célula. Específicamente, hay virus que afectan células determinadas en el hombre, otros virus afectan células de vegetales, ¿sí? Ya vamos a ir profundizando. Pero bueno, con todas estas propiedades que tienen genes, que se multiplican y evolucionan, uno podría preguntarse si son seres vivos. Yo les pregunto, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? ¿Podemos considerarlos seres vivos? Abran los micrófonos y opinen. Yo sabía que no, profe, que no se lo consideraba de organismos vivos. Bueno, no se peleen por tanto opinar. El tema es
que no pueden capturar y almacenar energía, ¿no es cierto? No son funcionalmente activos fuera de las células huésped. Yo lo que quería traer a colación es qué saben ustedes de virus de antemano, qué saben de virus hoy en día, ¿sí? A ver, vamos a ver acá, ¿quién veo? Mauricio Konopaki. Vos ya fuiste mi alumno, Mauricio. Sí, profe. Hola, hola. Hola. ¿Se me escucha? No Profe, te creo que usted, escucho. ¿Se le profe, escucha? si él está hablando, ¿me escucha a mí? Ah, la profesora no me escucha. Yo no te escucho. A ver, vamos a ver si. A ver ahora, Mauricio. Hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Decime. Eh, Bueno, piénsenlo un hola. momento, ¿no es cierto? Después ustedes van a ver en esta misma clase que la tienen, o sea, parte de esta clase que está grabada, que yo les hago esa misma pregunta. Por ahí después, a lo largo de la clase, vamos a ir aclarando, después yo les voy a volver a hacer esa pregunta, ¿sí? Entonces, los virus los estudiamos aquí, tienen genes, sí, se replican, evolucionan, ¿no es cierto? Eh, Gisela dice que ella escucha. Mauricio, Griselda, los escucho a los dos, dice. Bueno, yo no te escucho. A ver, de nuevo, Mauricio. Hola. Parece que no. Ahora sí, sí, ahora te escucho. Decime. Sí, no, la respuesta era que no se lo consideraba organismos vivos porque no cumplía con todos los requisitos para considerar que un organismo es vivo, Muy prácticamente. bien, Generaba su propio exactamente. ATP y eso. Bien, bien. Bueno, como dice el compañero, no pueden clasificarse como seres vivos 100%, no son seres vivos, porque no cumplen con todos los requisitos. Ahora vamos a ir viendo a lo largo de la clase las herramientas para que ustedes puedan adherir a esta afirmación, ¿cierto? Esta es la que tienen en los textos y la que muchos científicos adoptan. Es decir, según algunos autores, ¿no es cierto? Aunque se estudian en microbiología y si bien son patógenos, algunos autores dicen que no deberían llamarse microorganismos patogénicos, ya que no tienen vida. Sin embargo, nosotros los estudiamos aquí en microbiología y el término microorganismo se sigue utilizando para los virus. Si nosotros vemos cuál es el elemento mínimo representante de la vida, es la célula, ¿no es cierto? Es el elemento con vida más simple. Entonces, una célula es el elemento con vida, pero ninguno de sus integrantes individuales, supónganse una mitocondria, ¿no es cierto? No tiene vida por sí misma fuera de esa célula, ¿no? Entonces, las organelas, los cloroplastos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los ribosomas, sí se replican en el marco de una célula, pero fuera de la célula no tienen vida por sí misma. Un virus sí pasa a formar parte de un sistema vital solo después de que infecta una célula y de que su material genético se integra al genoma de esta. Bueno, entonces ahí el virus, ¿no es cierto?, pasa por distintos mecanismos que vamos a ver a lo largo de la clase a interrumpir el ciclo de la célula y a que todos los componentes de esa célula trabajen para sí mismos. Es decir, el virus usa toda esa maquinaria para reproducir
su genoma y las consecuentes proteínas codificadas en su genoma, ¿sí? Para completar la estructura, salir de la célula e ir a infectar a otra célula. Entonces, un virus solamente tiene ese ciclo vital cuando está infectando a una célula huésped. Los virus solo se replican usando esa maquinaria, por lo que ocupan una posición única en biología. Después se le agregaron otras partículas, como son los priones, ¿no es cierto? Bueno, pero los virus solo se replican así de esta manera y ocupan una posición única en la biología. ¿Está? Bueno. ¿Cuáles son las propiedades generales de los virus? Esto es importante porque es lo que nosotros tenemos que, digamos, la parte conceptual, entender qué son los virus y qué, digamos, cuál es su ubicación estructural, cuáles son sus características que los diferencian particularmente en toda la gama de microorganismos que conforman nuestra ciencia. Entonces, los virus son elementos genéticos y como tales, ellos van a infectar una célula, que el proceso por el cual el genoma del virus ingresa a una célula, la célula esa que recibe el virus, estando infectada, se denomina hospedadora o célula huésped. ¿Sí? Entonces, vamos a ver después las terminologías, porque estos virus son parásitos intracelulares obligados. Entonces, los virus, al infectar a esa célula, una célula vegetal, una célula animal o incluso bacterias, pueden infectar bacterias, pueden infectar hongos. Bueno, los virus más estudiados son los virus de animales, los virus que infectan al hombre o a los animales, incluyendo a los insectos, todo. Bueno, un virus cuando infecta y introduce su material genético a la célula, puede ser que no le genere ningún cambio visible, puede ser que no sea perjudicial, incluso puede ser beneficioso o puede ser que cause enfermedad. Generalmente la enfermedad o el daño se manifiesta cuando el virus hace su ciclo y al salir de la célula se produce el daño en esa célula. Estos son los mecanismos después de patogenicidad que se ven y van a ser los que se expresen como una enfermedad. Bueno, en este caso estamos hablando de que el virus se replicó de un modo destructivo para esa célula hospedadora. Entonces, un virión, que es una terminología y es pregunta de examen, ¿sí? Un virión es una partícula viral completa e infectante. Ahora vamos a ver la estructura, pero hay una parte de todo el ciclo reproductivo del virus que es cuando el virus está por fuera de la célula, en su forma extracelular. Esa forma extracelular completa e infectante es la que se denomina virión. Ahora, puede ser que durante el ciclo, sobre todo en las etapas finales de la replicación del virus en la célula, ese virus esté también expresándose o esté en la forma de virión incluso adentro de la célula, perdón. Bien, ahí seguimos. Entonces, los virus contienen un ácido nucleico rodeado por proteínas. En algunos casos tienen asociadas otras macromoléculas necesarias para su ciclo reproductivo. La partícula vírica en esta forma así completa se denomina virión. Cuando está como virión un virus que está por fuera, una situación única en la biología, es una partícula inerte, no realiza respiración ni biosíntesis, como decía Mauricio, no, digamos, la partícula viral sola per se
Si no existieran células, no se replica, no sigue su ciclo. ¿Tá? Necesita células específicas para replicarse. Algo de esto ustedes ya lo sabían, ¿no es cierto? Ya lo han visto en biología, de una noción de virus han tenido en su pasaje por biología. ¿Es así? ¿Alguien me puede contestar eso? Sí, profe, así fue. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar entonces con el concepto de virión. Así que si yo, digamos, definir qué es un virión, bueno, es la partícula viral completa infectante, pero también acordarse de caracterizar en qué situación se está como virión y qué propiedades tiene ese virión, ¿sí? Bueno, otra propiedad importante de los virus es su tamaño. Son muy pequeños verdaderamente. Ustedes tienen noción de lo que son los tamaños también al ver en la microscopía óptica, lo que vamos a ver en el práctico de micro el práctico siguiente, que han visto por ahora en forma virtual, o van a verlo próximamente, porque ahora vieron medios de cultivo, ¿no es cierto?, nutrición. Entonces, cuando terminemos de ver la parte de microscopía, van a ir también recordando, refrescando un poco la mente de lo que son los diferentes tamaños. Entonces tenemos el milímetro, el micrón, el milimicrón o nanómetro, ¿no es cierto? Bueno, y ahí en ese orden de los nanómetros, la milésima parte de un micrón, que es la milésima parte de un milímetro, ¿sí? Ahí estamos hablando en ese orden de los nanómetros o incluso de los Armstrong, que son 10 veces menos también, 10 veces más pequeños. En ese nivel de los nanómetros van a estar estos agentes, ¿sí? Agentes etiológicos, podemos llamarlos en estas materias, a los virus. Entonces, tienen un pequeño tamaño y son filtrables, quiere decir que pasan, ¿no es cierto?, los filtros que ustedes habrán visto en el primer TP, que es el método de esterilización por filtración, ¿no es cierto? Esos filtros no detienen a los virus, ¿sí? Esos filtros permiten el pasaje de los virus. Tienen que ser filtros de poros mucho más pequeños que los de bacterias. Bueno, entonces, además, ser parásitos intracelulares obligados y poseer una estructura elemental y con mecanismos especiales de replicación, como ya lo vamos a repetir incansablemente a lo largo de las clases. Bueno, entonces, el tamaño de los virus son mucho más pequeños que una célula, incluso de una bacteria. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria, la Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo. La Escherichia coli tiene un tamaño aproximado de 1 micra de ancho, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a algunos virus para que comparemos los tamaños. Algunos virus, los más pequeños de los virus, son los parvovirus, que tienen sus tamaños cercanos a los 20 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Y los virus más grandes están entre los cercanos a los 300 nanómetros, por ejemplo, el poxvirus. Hay otros virus más grandes todavía que el poxvirus, que ustedes lo van a ver en un video que yo les puse el enlace van a ver comentarios de esos otros virus, que son fagos, ¿sí? Esos fagos que infectan al Bacillus cereus, por ejemplo, otros bacillus que son bacilos gram positivos, estamos hablando de bacteriófagos, son virus que infectan a bacterias. Esos fagos pueden ser casi de un tamaño similar a una célula bacteriana. ¿Pero a qué célula bacteriana? Por ejemplo, a una clamidia, ¿no es cierto? Que es mucho más pequeña que una Escherichia coli. Entonces, imagínense aquí, si tenemos comparado un virus con una bacteria, podría ocupar, tapizando esta célula bacteriana, en millones de copias de ese virus para poder, ¿no es cierto?, cubrir, si tuviéramos que usarlo como un pincel, a esta bacteria.
¿Podemos ver los virus en el microscopio óptico haciendo una buena coloración? Les pregunto. Está bien que dice esto acá, pero haciendo una buena coloración, ¿podrían verse los virus en el microscopio óptico con su estructura, así como tenemos acá arriba, por ejemplo? No, profe. No, ¿no es cierto? No se podrían ver. ¿Por qué? Por el límite de resolución del microscopio óptico. Muy bien. Entonces, efectivamente, como dice aquí y como dicen los textos, esto está tomado del Thomas Brock. Yo le puse abajo todos los enlaces cuando voy sacando de otro lado, ¿no es cierto? Más actualizado, pero esto es microbiología general. Siguen vigentes todos estos conceptos a los que tienen en este libro que es de cátedra, es el Thomas Brock y otros textos que lo tienen en el apartado bibliografía del aula virtual. Bueno, entonces, dentro de los virus más pequeños dijimos el parvovirus, picornavirus, uno es DNA virus, otro RNA virus, y entre los más grandes el poxvirus, que es el virus de la viruela, ¿sí? Bueno, este mimivirus es, es un virus, otro virus que afecta también a un protista, que es una ameba, ¿sí? Es uno de los pocos virus conocidos cuyo virus tiene un genoma más largo que de algunas células. Este virus, ese fago que yo les contaba, es aún más grande que este mimivirus. Bien, aquí tenemos el tamaño relativo, ¿no es cierto?, de los virus. Aquí tenemos, por ejemplo, un estafilococo, que es un coco gram positivo que causa numerosas infecciones, como ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto? También de todo tipo de piel, neumonías, etc. El poxvirus es el virus de la viruela, el virus más grande y a su vez es mucho más pequeño que este estafilococo. Bueno, y ahí vienen toda la gama y los tipos diferentes de virus, mucho más pequeños que esa bacteria. Bien, los componentes básicos de los virus son, ¿no es cierto? Porque estamos viendo estructura y composición química. Entonces, vimos que adentro, y vamos a retomar enseguida, todos los virus contienen material genético, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, por fuera, recubriendo ese material genético, hay una estructura que contiene, que protege a ese material genético. Entonces ahí tenemos a las proteínas estructurales que se organizan de una forma especial como capsómeros y se forma lo que se denomina cápside, ¿no? Por fuera puede haber una envoltura, y las proteínas no estructurales, de naturaleza, por ejemplo, enzimática. Bien, esta cápside constituye la mayor parte del virus en peso, ¿sí? Esa cápside está conformada como una estructura externa, es una estructura externa que está formada por proteínas que contienen los determinantes antigénicos frente a lo que el microorganismo infectado dirigirá la respuesta inmune. ¿Qué significa esta frase? Bueno, ustedes en el cuatrimestre que viene van a cursar inmunología y ahí van a ver todos los conceptos de respuesta inmune específica, respuesta inmune inespecífica y demás. Es importante que vayan leyendo nociones ahora para entender cuál es la patogenia y la patogenicidad, no solamente de virus, porque cómo se expresa la patogenicidad de los virus con la respuesta inmune del huésped, esa fiebre que tenemos nosotros con una infección viral, todos los efectos secundarios, el cansancio, el daño celular, tienen mucho que ver con la respuesta inmune que tenemos nosotros frente a ese virus. Entonces, para que se genere una respuesta inmune específica, hay proteínas que gatillan, ¿cierto?, de una forma muy compleja, esta respuesta inmune del huésped, más si es específica. Entonces, tienen que ser proteínas específicas
una parte de esa proteína es la que gatilla específicamente la respuesta inmune frente a ese pedacito de la proteína. Ese es el determinante antigénico. Esas proteínas también, las proteínas externas de la cápside, las proteínas del capsómero, ¿no es cierto? En general de toda la estructura, incluso vamos a ver ahora que hay por fuera una envoltura en algunos virus. Esas proteínas son los responsables de que el virus se adhiera específicamente a la célula huésped. En los virus desnudos, la unión es directamente con la cápside y en los envueltos es a partir de la envoltura de naturaleza fosfolipídica. Entonces, ¿cuál es la función de la cápside? La tienen aquí. Tienen que leer un poco más completa las definiciones del Brock. Les sugiero yo que lean del blog, pueden leerlo de cualquier libro de microbiología, el Sincer, Jawes, ahí tienen algunos en el aula virtual, ustedes pueden leerlo de ahí y ampliar este concepto, pueden preguntar si hay algo que no entienden. Bueno, entonces, volviendo, los componentes básicos de un virus son de afuera hacia adentro, la cápside y el ácido nucleico que está adentro, y a su vez por fuera, como les decía, pueden tener una membrana externa o envoltura lipídica, que tiene su razón de ser esta envoltura, porque esa envoltura la obtienen los virus al salir de la célula luego de haberse replicado. Y no es de todos los virus, sino que virus específicos tienen esta característica. Entonces, cuando tenemos un virus envuelto, los capsómeros tienen unas espículas, atraviesan esa envoltura como proyecciones tridimensionales, bueno, que en formas diversas van cumpliendo con sus funciones de adherirse a las distintas células, coadyuvando a la membrana externa. Entonces, esto ya lo dijimos, que es el virión. Esta envoltura entonces es esa bicapa proteica, lipídica, semejante a las membranas celulares. También interviene en la protección y en la adherencia de los virus. Vamos a ver también que un virus tiene que tener la estructura completa e infectante, razón por la cual si estamos hablando de un virus envuelto, por más que tenga la cápside bien armada, por fuera tiene que tener bien armada también la envoltura, porque si no, nunca va a ser infectivo, ¿sí? Hay dos tipos de proteínas, glicoproteínas y las proteínas de la matriz. A ver. Bueno, tenía una llamada entrante, así que ahí la rechazo. Entonces, las glicoproteínas son las que están más por fuera y esas son las que verdaderamente hacen que se trabaje, toda esa estructura trabaje protegiendo al genoma que está por dentro, ¿sí? Están expuestas hacia afuera y algunas penetran para unirse a la cápside o a la matriz proteica que está hacia adentro, ¿está? Ahora vamos a ver un esquema. Algunas se unen a los hematíes. Bueno, esta es una propiedad que tienen, de ahí viene la capacidad de hemaglutinantes. ¿Por qué? Porque tienen esa propiedad, incluso se las estudia así en el laboratorio de bioquímica, tienen propiedades hemaglutinantes y otras tienen la capacidad neuraminidasa, entonces se unen a células receptoras que tienen antineuraminidasa, antihemaglutinina. ¿Sí? Ya vamos a ver esto cuando tratemos el virus de influenza. Bueno, entonces están estas glicoproteínas y las proteínas de la matriz, que son las responsables de la unión de la envoltura con la nucleocápside. Aquí tienen un ejemplo, aquí tenemos un esquema de un virus desnudo, muy esquemático, esto está en el Brock, ¿sí? Fíjense, bien sencillito, muy grosero, ¿no es cierto? Acá tienen la forma en que se organizan los capsómeros, así en un corte directo, así en un plano,
Y aquí tenemos esquemáticamente y en un plano también un virus envuelto. Entonces, bien por dentro y protegido está el ácido nucleico, por fuera están los capsómeros organizando la cápside. Y en los envueltos está la cápside, ¿cierto? Está la cápside protegiendo al genoma, pero por fuera está esa estructura que es mucho más compleja, como pueden ver aquí en este esquema. Esta es una ilustración del virus de la influenza, el virus de la gripe, donde ustedes pueden ver el ácido nucleico, que en este caso particular es ARN, fraccionado, ¿sí? Es ARN simple cadena fraccionado, y la cápside y la envoltura. La cápside acá no tiene una forma específica, es una, digamos, se lo llama amorfo o estructura compleja, y por fuera está la envoltura glicoproteica, ¿sí? Y aquí tenemos las espículas, hemoaglutinina y neuraminidasa, como pueden ver más ampliamente aquí. Varias veces vamos a volver sobre el esquema del virus de la gripe. Hay otros componentes importantes en la composición química de los virus, que son las proteínas que están unidas directamente y sostienen y organizan la estabilidad de los ácidos nucleicos. Son proteínas básicas muy parecidas a las histonas, ¿sí? Y que probablemente ayudan al plegamiento de los ácidos cuando, bueno, tengan que organizarse. El plegamiento de esos ácidos nucleicos favorece la protección frente a las enzimas que lisan ese ácido nucleico, las nucleasas que pueden estar presentes en un ambiente. Bueno, hay otras enzimas que pueden portar los virus, por ejemplo, las retrotranscriptasas. Son proteínas que van acompañando algunos virus. Estas retrotranscriptasas, una situación única en la biología, a su vez dentro de los virus, que hacen que un virus RNA se replique pasando a ser DNA para luego ser nuevamente RNA en los pasos de replicación. Entonces eso hace un retrovirus, por ejemplo el virus de HIV, gracias a estas enzimas retrotranscriptasas. Otras enzimas que pueden estar presentes son lisozima, que lisa a las células gram positivas. Esta puede estar presente en algunos fagos. Eso favorece el ingreso del material genético del fago a la célula. Bueno, en algunos casos la neuraminidasa, en el caso del virus de influenza, como les comentaba recién. Bueno, entonces, esta simetría es icosaédrica, de 20 caras, ¿no es cierto? Entonces, ejemplos de este tipo de virus son virus desnudos, picornavirus, adenovirus, papovavirus y el virus de la papera. El picornavirus, vamos a ver bien después cuando veamos enfermedades transmisibles y cadena epidemiológica. El picornavirus es uno de los virus más importantes dentro de la virología médica porque esta familia, la familia Picornaviridae, ¿sí? Pequeño RNA virus significa, son los virus más pequeños dentro de los RNA y a su vez son causantes de muchas enfermedades. Por ejemplo, la hepatitis A es un picornavirus. Otra cosa, la parálisis infantil, para la cual se introdujeron hace décadas la vacuna Sabin oral y la Salk, está causada también por el picornavirus, un picornavirus, ¿sí? Muy bien, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. No duden en interrumpir. Bueno, entonces, estamos viendo simetría y la morfología de la cápside para esta simetría y diferencias estructurales entre los virus. Entonces, simetría icosaédrica,
Simetría helicoidal, que es el virus del mosaico del tabaco, que es una simetría única, ¿no es cierto? No hay casi estas, no hay prácticamente en los virus que causan enfermedades en el hombre, no hay simetría cilíndrica helicoidal. Y los sin forma definida tienen esa envoltura lipoproteica no rígida con una nucleocápside icosaédrica o helicoidal, pero en este único caso que incluye a el herpes y el ortomixovirus. Ortomixovirus es el que le había mostrado recién del virus de influenza. Entonces, en este caso no tienen una forma definida como se veía en la imagen. Bueno, esto fíjense en el BROC, esta es la disposición así que les decía que no hay es el virus del mosaico del tabaco, que tienen esta forma, ¿no es cierto?, tan característica que en la micrografía, en microfotografía electrónica se ven así como unas varillas. Entonces, en este caso, la simetría es helicoidal, ni directamente unidos los capsómeros al ácido nucleico, ¿sí? De esta forma. Y la simetría icosaédrica, aquí tienen las distribuciones de las caras, y como casi esta simetría de tantas caras así prácticamente se ven en forma así redondeada, ¿no es cierto? Como una esfera en los microscopios. Si la forma real que uno los ve es así, esta es la forma esquemática, pero cuando uno los está viendo realmente en el microscopio electrónico es de esta forma, ¿sí? Entonces hay mayor superficie de contacto del virus con el medio. Bueno, y ahí teníamos nuevamente el virus de la gripe, que es un poco más grande, no tienen forma definida, las microfotografías se ven de esta forma como la ven aquí arriba. Esquemáticamente sería esto, ¿no? Pero así se ven en realidad, fíjense la diferencia. Los esquemas uno los hace para estudiarlos, pero después en la vida real son así, ¿no? De hecho, un bioquímico ni un farmacéutico estamos viendo nunca esta forma, ¿sí? Porque no es necesario trabajar con un microscopio electrónico en los laboratorios, no es necesario. Esto es para estudiar la ultraestructura a nivel de microbiología básica como ciencias básicas, ciencias la base, que son el fondo, si bien profundamente la parte molecular, esas son las ciencias básicas. Después están las otras ciencias que son las aplicadas, para mí personalmente mucho más interesante, que es la aplicación de esta. Entonces, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, y ahí entramos todos, médicos, bioquímicos, farmacéuticos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo causan enfermedades los virus? No tenemos que andar mirando al microscopio exactamente estas estructuras, ¿sí? Sino que vemos la respuesta que dan los tejidos, la infección, ¿no es cierto?, por estos virus. Bueno, este virus, esta forma de virus así, es típica y característica de los fagos. Fíjense que se los trabaja esquemáticamente y cuánta razón tiene el esquema, porque es exactamente igual a lo que se ve en la microfotografía electrónica, ¿no? Miren qué fotografía. Esto vamos a ver más en detalle cuando terminemos la parte de replicación, vamos a volver sobre los fagos, porque este tipo de virus, los fagos, infectan a las bacterias, es decir, la célula blanco de estos fagos, las células huéspedes, son las bacterias. En este caso es el fago T4, Escherichia coli. Estos virus, particularmente cuando infectan a la célula, vamos a ver que no ingresan totalmente como sí lo hacen estos otros tipos de virus, ¿sí? Que infectan a células animales. El virus entra por completo a la célula y adentro del citoplasma libera el material genético. Los fagos inyectan su genoma. Entonces van a ver después que está este mismo esquema con las patas así, ¿no? Como si fueran una araña y han ingresado su ácido nucleico hacia la célula. Bueno, vimos entonces las proteínas, estamos viendo estructura y composición química de los virus. Vimos entonces las proteínas de los virus y la estructura desde afuera hacia adentro. Dijimos que lo más importante, todo es importante para que el virus pueda replicarse, pero el genoma del virus, que es el que contiene, ¿qué tiene el genoma del virus? A ver,
¿Qué tiene el genoma del virus? ¿Por qué repito tanto el genoma, el ácido nucleico? ¿Qué tiene el genoma y por qué es importante para un virus? Esta pregunta es medio elemental, así. Ustedes van a decir qué tonta la pregunta, pero cuéntenme un poco. ¿Qué hay en ese genoma? Es porque es la información genética que le sirve para replicarse. Muy bien, Raúl. Toda la información para replicarse y para volver a sintetizar cada uno de los componentes necesarios de toda la estructura para conformar el virión, porque si no, ese virus no se va a volver a replicar y ahí se terminó el asunto. ¿Está? Está muy bien. Entonces, ese material genético es el que tiene que estar ultra protegido en la estructura del virus. Entonces, la cápside y la envoltura son las estructuras que van a proteger esto que es la parte más importante del virus. Y para clasificar a los virus, se formalizó un sistema que es el sistema de Baltimore, que es en base a los tipos de ácido nucleico. Los virus tienen que cumplir el dogma central de la biología molecular, es decir, que los virus hacen todos los pasos una vez que infectaron a la célula como para replicarse como lo haría cualquier ser vivo, pero ellos únicamente hacen eso estando en su fase infectiva dentro de la célula hospedadora. Entonces, tenemos la clasificación de los virus se basa fundamentalmente en el tipo de ácido nucleico. Y les aclaro algo que ustedes capaz que ya lo sepan, que el genoma de los virus puede ser o ADN o ARN virus. Y en algunos casos, pero dependiendo del estado en que se encuentre el virus en su replicación, podemos encontrar las dos formas. Entonces, tenemos virus que son de DNA, que pueden ser de simple cadena o de doble cadena. Por ejemplo, un DNA virus de simple cadena es el parvovirus, un DNA virus de doble cadena, herpes virus, ¿sí? Y los virus RNA, otro tipo de virus que pueden ser también de simple cadena, por ejemplo, este picornavirus, o de doble cadena, por ejemplo, el reovirus, ¿sí? O el rotavirus. Entonces, debe generarse, este es el dogma central de la biología molecular, sí o sí debe generarse un RNA mensajero que pueda ser traducido por los ribosomas de la célula hospedadora. Es decir, el virus va a usar la maquinaria de traducción de la célula. Ahora, ese virus, si es un RNA simple cadena, polaridad positiva, por ejemplo, alguno de estos, puede ser que directamente, dependiendo del tipo de virus, actúe como un RNA mensajero, directamente. Entonces, directamente infecta la célula y pasa, ¿no es cierto?, a las fases de traducción. ¿Sí? Hay algo previo, pero bueno, básicamente sería eso. El tema es que tiene que cumplirse ese dogma. Bueno, entonces, siempre virus DNA o RNA. Olvídense de este caso en que hay dos, porque este caso, que lo van a encontrar en los textos, es el estado replicativo de algunos virus. Cuando se ve esto, que están juntos los dos tipos, son estadios de la replicación del virus. No es que ese virus tenga dos formas de replicar. Es cuando sale el virión nuevo, sigue siendo un RNA virus, por ejemplo, o un DNA virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, ¿sí? B larga. Ese virus en una fase es un DNA virus, es un hepadnavirus, hepatitis DNA virus, de ahí viene el nombre. Ese virus en una de las etapas, que vamos a ver la clase que viene, de su reproducción, en un momento dado están compartiendo estos dos tipos de ácidos nucleicos dentro de la célula hospedadora cuando se está infectando. Porque en una parte de la replicación actúa como un retrovirus, es decir, que el material genético hace una escala intermedia de pasaje de RNA a DNA y después nuevamente de DNA a
¿no es cierto? RNA como corresponde y pasaje al RNA mensajero. Entonces necesitan la transcriptasa reversa, ¿sí? Entonces, los virus pueden ser de DNA o RNA. ¿Está hasta ahí? Sí. Aquí tenemos entonces las características del genoma. Esto también es pregunta de examen y es para la vida de ustedes como profesionales. Ustedes tienen que manejar que los virus, y no tiene que haber duda, pueden ser de uno de los dos tipos, o DNA o RNA, ¿no es cierto? O de simple o de doble cadena según el tipo, pero siempre un tipo de ácido nucleico. Estamos hablando de los viriones, que es cuando salen y es la forma infectiva. Entonces, RNA de simple cadena, RNA de doble cadena o de doble cadena fragmentado, o DNA simple cadena, doble cadena. Este es el caso circular simple y doble cadena. Este es el caso del punto C, es el caso particular del Epadnavirus. Y como ejemplos de cada grupo, incluyendo fagos, aquí tenemos esta tablita que la pueden sacar también del BROC. Entonces, cuando tenemos ADN, ácido desoxirribonucleico, doble cadena, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, en virus animales, el adenovirus es un ejemplo importante, el herpes que yo les decía. Después está el poxvirus, que es el virus de la viruela. Bueno, este virus que causa la peste porcina es uno de los más grandes conocidos, y de los más pequeñitos, el parvovirus es el parvovirus de los más pequeñitos. El papoavirus es otro virus grande, ¿no? Que está relacionado a enfermedades incluso inmunoprevenibles como la papera. Bueno, entonces, cuando tenemos un ADN de doble cadena, tenemos estos ejemplos. Cuando tenemos ADN de simple cadena en virus animales, el parvovirus es importante. A mí me interesa más que ustedes manejen los virus animales, ¿sí? Porque es lo que interesa en la virología médica. Entonces, en virología médica nos interesan sobre todo este tipo de virus animales. Y los fagos como algo ilustrativo, si ustedes quieren completar. Pero básicamente son estos virus causantes de enfermedades en el hombre y los animales. Bueno, cuando tenemos ARN, la mayoría de los ARN virus son de cadena simple, a diferencia de los ADN, la mayoría de los DNA virus que causan enfermedades en el ser humano y en los animales son de doble cadena. Y en los RNA, entonces, la mayoría son de simple cadena y son más raros los de doble cadena. Una cosa que les quiero comentar es que de los virus más estudiados, o sea, mucho de lo que se sabe de los virus comenzó a estudiarse con los bacteriófagos. ¿Y por qué les parece a ustedes que fueron tan importantes los bacteriófagos para estudiar y conocer mucho de los virus que después se aplicaron a la virología médica, es decir, a los virus de animales? ¿Qué les parece a ustedes que era lo más fácil para trabajar con los bacteriófagos? Por la accesibilidad que se tiene a ciertas bacterias. ¿Por qué? Perdóname, ¿puedes repetir? Porque son accesibles las bacterias, ¿puede ser? Claro, son accesibles las bacterias, pero esa respuesta tuya está perfecta, pero aclará un poquito más. ¿Qué es lo que necesitamos para estudiar a los virus, a cualquier virus? El huésped. Claro, necesitamos que se repliquen, así que está perfecto. Entonces, era mucho más sencillo trabajar con bacterias porque armábamos cultivos bacterianos, armaban los investigadores los cultivos bacterianos y ahí tenían un montón de células huéspedes. Para estudiar a los vivos animales hubo que diseñar los cultivos celulares, ¿no es cierto? Porque en esos medios de cultivo que ustedes vieron en el TP último, no sirven, ¿está? Ustedes no pueden sembrar
y rescatar virus de una muestra clínica, por ejemplo, una punción pleural o una herida de una verruga o, digamos, o las lesiones del sarampión, no van a recuperar ahí el virus, porque ese virus necesita de las células específicas que van a ser, supongamos, el virus del sarampión va a necesitar las células específicas del árbol respiratorio, donde se transmite primero por gotitas de saliva, ¿no? El sarampión, o respiratoria, o las células de la piel humana, por ejemplo. No puede ser tampoco la piel de un cordero o de un mono, tiene que ser la piel humana. Fíjense el alto nivel de especificidad. Tampoco pueden ser las células del hígado humano, no, porque el sarampión requiere las células específicas donde él pueda replicarse. Fíjense lo complejo que es. Así que por eso se usó durante mucho tiempo todo lo que se aprendió de los fagos. Después se usó en el ampliar el conocimiento de los virus de animales. Hoy en día son comunes, pero insisto, tampoco aquí no necesitamos nosotros todos los días tener cultivos celulares, sino que eso hay en laboratorios de investigación, por ejemplo, laboratorios de referencia de virología, como es el Instituto Malbrán, ¿sí? De Buenos Aires. ¿Escucharon hablar del Instituto Malbrán? Es la que estuvo a cargo de los testeos, puede ser. Claro, el Instituto Malbrán es el que está a cargo de toda la investigación y fue el que puso a punto la detección y caracterización de, ahora lo más famoso que estamos todos metidos en este baile, el coronavirus, ¿no es cierto? Pero antes también de todo, el laboratorio de referencia para todo, para virus, bacterias, hongos, ¿no es cierto? Es el Instituto Malbrán de Argentina. Hay otros centros de referencia. Bueno, entonces, continuando con la línea de la clase, entonces fíjense que hay distintos tipos de virus, pero siempre son RNA o DNA y ejemplo. Entonces, ejemplo de RNA lineal de simple cadena, los picornavirus son famosos, los togavirus, este tiene la varicela, los rhabdovirus, ¿no? En este caso, el virus de la rabia es un buen ejemplo. Los mixovirus, que es de la familia Orthomyxoviridae, el tema del virus de la gripe, la influenza, los paramixovirus. Bueno, y hay otro tipo de virus que son los de doble cadena. Fíjense, el único ejemplo aquí dentro de los virus animales es el reovirus. Entonces, mucho de lo que se sabe mucho de los virus animales y no están tan estudiados los virus de vegetales. Bien, aquí tenemos otra tabla, ustedes pueden usarla para ampliar, ¿no es cierto?, los ejemplos, porque aquí tenemos en esta tablita bien clarito, por ejemplo, el parvovirus es DNA monocatenario y lineal, ¿no? No es circular, por ejemplo, ¿no? El virus de la polio también es monocatenario lineal, nada más que uno es DNA y otro es RNA. A mí me gustan mucho las tablas comparativas porque uno va fijando, ¿no es cierto?, los conocimientos. Y también tienen los tamaños relativos. Aquí continúan los ejemplos en forma esquemática de cómo se ven las estructuras. Lo mismo que los RNA virus que vamos a ver a continuación. Entonces, cada uno de estos virus, a su vez, que son DNA o RNA, a su vez, si son DNA de simple o de doble cadena y el tamaño relativo, además de todo eso, está la estructura externa, que es si son o envueltos o desnudos. ¿Está? Entonces, por ejemplo, el hepatnavirus, que es el virus de la hepatitis B, este virus, el hepatnavirus, este virus es DNA virus de doble cadena, pero es envuelto, ¿sí? En cambio, el parvovirus, que dijimos que era un DNA de simple cadena, es desnudo. Los papogavirus son virus envueltos,
particularmente, fíjense, la simetría icosaédrica se repite en muchos de los casos, y cuando hay simetría compleja, acuérdense que el ejemplo más importante, simetría compleja, es más que el de Pox, son también los ortomixovirus. Bueno, profundizando un poco, ¿qué características tienen los virus y cómo se vinculan a las enfermedades? Quizás tiene que ver con cómo se expresa la replicación de esos virus. Entonces, los parvovirus, los papovavirus, por ejemplo, tienen distintas formas que tienen que ver en el momento exacto en que uno realice el estudio, como una fotografía de ese virus, y de qué manera se está expresando en ese momento. Entonces podemos encontrarlo con una forma circular, covalentemente cerrada y súper enrollada en sí mismo. Esto que es la forma en que más protegido está ese genoma del ataque de las nucleasas, o podemos encontrarlo con una forma de doble hélice, ¿sí? Pero laxa, desenrollada, ¿no es cierto? Como si tuviéramos una bandita elástica suelta. Finalmente se puede encontrar en la forma de una molécula bicatenaria lineal. Entonces, las etapas en las que se va desarrollando en un cultivo celular, uno puede encontrar en cualquiera de estas tres formas. Los hepanavirus, como es el virus de la hepatitis B, tiene características únicas. Esta familia de virus está compuesta por un único virus, que es este hepanavirus, que tiene características muy particulares, ¿no? Es ese esquema que les mostré antes, que tiene doble cadena circularmente, pero hay una parte que se interrumpe esa doble cadena y aparece esa forma de cadena S o simple cadena o corta, ¿no es cierto?, que está incompleta. Así que un porcentaje de la molécula es monocatenaria y el otro porcentaje es bicatenaria. Los RNA virus son muy numerosos, los virus de RNA simple cadena, como ya les comenté antes, y a su vez tenemos envuelto o desnudo, ¿sí? Después yo les voy a preguntar, ¿no es cierto?, al final de la clase, cuáles son, o ustedes que se lleven esa inquietud para investigar, y lo comentamos la próxima clase, cuáles son los virus más resistentes en la naturaleza. ¿Los virus desnudos o los virus envueltos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los virus más resistentes que resisten en el medio ambiente? Bueno, profundizando un poco el genoma de los virus ARN, los prototipos más estudiados y que causan enfermedades reconocidas son de simple cadena, excepto reoviridae y virnaviridae. La mayoría, si tiene polaridad positiva, puede actuar como RNA mensajero y traduce a proteínas inmediatamente después de que infecta la célula. Si es polaridad negativa, es una secuencia complementaria. La de ARN mensajero tiene que primero sintetizar esa complementaria para que sea la que actúe como molde, ¿no es cierto? Esta será el ARN mensajero. Eso vamos a ver en detalle cuando veamos replicación. Entonces, los RNA mensajeros, los RNA de polaridad, de simple cadena, polaridad negativa, llevan en ese virión asociada a su genoma una ARN polimerasa dependiente de ARN, ¿sí? Esa enzima, que se denomina transcriptasa, hace que favorece la transcripción del ARN mensajero a partir del ARN genómico. Bueno, y ahí continúa con todos los pasos. ¿Qué saben ustedes de coronavirus? ¿Escucharon, cierto? ¿Qué les llama la atención? Bueno, acá lo que tenemos en la filmina, este esquema, que lo han visto varias veces, ¿no es cierto? Incluso yo misma en mis clases, hace años que vengo hablando mucho más simplemente de lo que dentro de las enfermedades respiratorias,
una que podría ser causante, tenemos el virus influenza, el virus, los adenovirus, el virus incisional respiratorio, coronavirus, pero hace años que se conoce esta patología. Este coronavirus de ahora es el que es diferente. Y después les voy a poner a disposición una clase para que ustedes la miren cuando estén tranquilos, si es que ya no han visto varias presentaciones de coronavirus y cuáles son las propiedades de esta partícula viral, ¿no es cierto? Porque realmente tiene mucha variabilidad genómica, ¿sí? Entonces a veces incluso en las pruebas de PCR cuesta detectarlo. Vieron que hay varias variantes que andan circulando y la más temida en los últimos tiempos es la variante Delta. Entonces, me gustaría que ustedes me cuenten cuál es su experiencia con este virus. ¿Lo habían escuchado nombrar antes, cuando comenzó la pandemia, cuando se comenzó a hablar, habían escuchado antes? ¿Con anterioridad? Hola. Yo sí, profe, lo había, cuando cursé, No, ¿no es cierto? Muy poco. Yo no, profe, yo no había escuchado. Bueno, yo no les escucho bien, pero interpreto como que realmente cuando comenzó la pandemia era un agente etiológico poco conocido por las personas normalmente, ¿no es cierto? Incluso ustedes que son estudiantes de farmacia, quizá habrán leído alguna que otra vez o recién en esta materia estarían nombrando a estos virus. Eh, este virus es RNA mensajero, RNA monocatenario de polaridad positiva. Vamos a tratar de ir profundizando un poco más el virus que a ustedes les interesa, porque yo les voy a pedir después que para la evaluación, para el examen, elijan un virus y lo desarrollen, ¿cierto? Como los exámenes finales son escritos, ¿sí? Si hacemos de forma presencial, u orales, si lo hacemos en forma virtual. Entonces, cualquiera de los dos tipos de exámenes es amigable, es decir, nosotros no preguntamos cosas muy complejas, pero para cerrar el tema de virología médica, incluyendo estructura viral, ¿no es cierto?, propiedades de los virus y enfermedades transmisibles por virus, yo lo que, digamos, les sugiero es que tomen para la parte de enfermedades transmisibles un modelo de enfermedad transmisible por virus, ¿sí? Entonces, estudiando bien en profundidad cómo se replica ese virus, qué propiedades tiene, qué estructura tiene, cuáles son los receptores y los antirreceptores del virus, qué tipo de enfermedad causan y demás, van a ir terminando de comprender muy bien qué es lo que nosotros estamos tratando en este momento de introducir con esta clase expositiva, que a mí me gusta mucho más que ustedes den la clase, ¿no es cierto?, en base a investigaciones que realicen. Así que vamos a hacer después un taller. Entonces, ¿qué se sabe de coronavirus? ¿Qué se sabía antes? Había el conocimiento de el MERS-CoV, que había causado un síndrome respiratorio en Oriente Medio muy grave, ¿no es cierto? Era el conocido como MERS. El SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio severo. Ahora el COVID-2, que es el que está actualmente causando la pandemia, es un nuevo coronavirus, ¿sí?, que apareció en 2019. Entonces, el SARS-CoV ya se conocía desde hace mucho tiempo y daba un síndrome muy agudo, muy grave, ¿no es cierto? Y había causado algunos brotes pequeños en el mundo, pero nunca ningún coronavirus, no se tenía registrado por lo menos, que haya causado semejante pandemia. Así que ahora estamos ganándole la batalla con las vacunas.
Bien. Ustedes pueden elegir para preparar, ¿no es cierto?, para preparar defender su examen cuando se les pregunte enfermedades transmisibles, pueden elegir perfectamente coronavirus o pueden elegir algún otro virus que sea de interés, porque todas las otras enfermedades continúan siendo importantes, aunque la epidemiología haya cambiado a causa de la pandemia. Bueno, Profe, sí. y ahora cuando rindamos el parcial, ¿también tenemos que elegir un virus y describirlo? Así vamos No, preparando. Ah, para la parte general no, porque eso es para el examen final cuando se hable de enfermedades transmisibles. Lo que vos podés hacer, sí, es elegirte un virus como para ir viendo ya y tratando de que se te fijen los conceptos. Pero ahora no se te va a preguntar así enfermedades transmisibles, porque ahora lo que se rinde en los próximos parciales es la parte de concepto de virus, ¿no? Tipo de virus, características generales de los virus, estructura, ¿está? Replicación viral, eso es lo que entra primero, así en general de todo un poco, con los ejemplos que les di acá, ¿sí? bueno, sí, sí, profe. Bueno, entonces, a ver, acá hay una parte que me está tapando el esquema de arriba. Bueno, este es un virus de influenza, con el esquema como hemos visto, ¿sí? Ese virus pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Tienen un RNA segmentado, por fuera tienen una envoltura lipídica. El potencial para producir esas infecciones, así causar brotes, es por su capacidad de generar rearreglos en esos 8 segmentos del genoma. Eso le da mucha variabilidad al genoma del virus influenza. Por eso la vacuna frente a virus influenza va variando de un año a otro, ¿sí? Se va adaptando. Y una vacuna de un año a otro puede no proteger frente al virus influenza del año siguiente. En este hay unas enfermedades, por ejemplo, esto que les puse acá, el síndrome de Reye, se veía en algunos casos cuando se trataba con aspirinas, que es el ácido acetilsalicílico, al estado gripal que presentaban los pacientes, los niños sobre todo, un síndrome muy característico que ya no se está viendo más en estos días, porque directamente no se usa la aspirina y tiene que ver con, investiguen un poco ustedes y después lo comentamos, tiene que ver con la agregación plaquetaria, ¿sí? Bueno, los tipos A y B de influenza A, influenza B, ustedes habrán escuchado de esto, son los que principalmente causan las enfermedades más graves. Los otros tipos causan síndromes más sencillos. Bueno, el rotavirus es otro virus importante que dijimos que era un virus RNA de doble cadena, ¿sí? Uno de los únicos que son de estas características de los virus animales. Y su nombre proviene del latín, que da la característica que es como una rueda, ¿no? Las proyecciones que salen son las que van a actuar como determinantes antigénicos en el cuadro infeccioso que causen a nivel de la respuesta del huésped. Hay 6 serotipos, ahora salieron las vacunas, ustedes como farmacéuticos tienen que investigar y es algo que yo personalmente considero muy importante, tienen que indagar mucho cuáles son las vacunas frente a los distintos tipos de virus que están disponibles y son obligatorias en el calendario nacional de inmunizaciones. Entonces, hay 6 tipos, pero la mayor parte pertenecen al grupo A, ¿sí? La gastroenteritis por rotavirus causa desastres, ¿no es cierto? Muchos daños, mortalidad importante en niños pequeños y en ancianos, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Bueno, retrovirus, ¿sí? Retrovirus dijimos que ¿qué tenía de particular? Esto que está en rojo, ¿no?
algo único en la naturaleza, que es sintetizar ADN a partir de un molde de ARN. Para eso necesita la transcriptasa reversa. Los retrovirus, hay dos tipos principales, ¿no es cierto? Hay muchos, pero dentro de los que causan enfermedades en el hombre está el virus de HIV y el virus de HTLV, ¿sí? El de la leucemia humana, ¿sí? De la leucemia linfocitos T. El HIV lo van a ver después, lo que preguntaba la compañera es ¿en qué momento se estudia un ejemplo de virus? Bueno, pueden ir empezando ya a elegir su virus, pero para la primera parte del examen, que es la parte general, son todos estos conceptos generales que ustedes tienen que manejar para después aplicarlos en la vida diaria, en el trabajo como farmacéutico. Ustedes me dirán, ¿y por qué tengo que saber virus? Y el farmacéutico tiene un rol súper importante en su rol como educador de la salud, ¿sí? Muchos pacientes acuden directamente a las farmacias, son ustedes los que tienen que ponerse firme y evitar que un paciente determinado utilice en forma inadecuada un determinado antimicrobiano, o use en forma inadecuada un determinado medicamento, o no esté informado sobre los esquemas de vacunación actuales. Así que eso vamos a ir insistiendo a lo largo de las clases. Bien, entonces, retroviridad, ya les viene a la mente, el virus de HIV, bueno, es el ejemplo, bueno, entonces, RNA tiene una estructura muy compleja, es envuelto, y tienen particularmente esa transcriptasa inversa que es lo que los distingue. Bueno, en relación a los hospedadores víricos y la taxonomía, vamos a volver a ver este tema, incluso vamos a ver FAO después que veamos replicación viral. Pero lo visto hasta ahora, estructura, tipos de ácido nucleico y lineamientos de clasificación general de los virus, que esto es lo que se toma, como preguntaba la compañera, lo que vamos a evaluar nosotros, pero sobre todo es para conocimiento y la formación de ustedes. Todo esto está claro hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Quieren que repitamos algo de estructura y composición química? Yo entendí, profe. Yo entendí perfectamente. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces ya falta poco y vamos a ir, yo les lo dejo hasta acá y después ustedes van viendo, ¿no es cierto? Vamos a terminar de redondear, yo les voy a dar un ejercicio y lo continuamos el martes que viene. De paso quiero hablar con ustedes de el horario de los días martes. Entonces, los tipos de hospedadores pueden ser todos los tipos de células, ¿no? Entonces, hay virus de animales, virus de vegetales y otras clases, virus que infectan otra clase de células eucariotas, por ejemplo, las células vegetales. Hay muchas enfermedades en las plantas, los botánicos se encargan de estudiarlas y son de gran importancia en la agricultura sobre todo. Esas infecciones virales, la mayoría en los vegetales suelen ser nocivas, por lo general, a diferencia de que para algunas bacterias las infecciones suelen favorecerlas, ¿no? La presencia del genoma viral le otorga la información genética para la síntesis de una determinada proteína, o para la supervivencia en un determinado ambiente, o para la resistencia a un determinado antibiótico. Es decir, que la infección del virus, insisto, no siempre es nociva para la célula. Bueno, los fagos vamos a trabajar bien la clase que viene, luego de ver replicación. Y cuando veamos taxonomía vamos a volver a ver esto, ¿no es cierto? Que es que existe un sistema formal de la clasificación de los virus, el que se basa particularmente en el genoma, es la clasificación de Baltimore, que tiene que ver con
el tipo de ácido nucleico como base para la clasificación taxonómica de los virus. Bueno, hay entidades subvíricas que son aún menos completas, son incompletas, digamos, para ser virus no son. Entonces, los virus defectivos son uno de los ejemplos más comunes. Estos virus son, fíjense, parásitos de otros virus. En algunos casos, algunos autores los denominan virus auxiliares. Por ejemplo, el caso del virus de la hepatitis B de dedo, ¿no es cierto?, que requiere el virus de la hepatitis B. También este es un modelo que pueden encontrar en la literatura como ejemplo. Es un virus que también se denomina satélite. Este tipo de virus no tiene una versión intacta, no podemos encontrar un virión de ese virus defectivo que sea infectivo por sí mismo. Depende de que esté cursando una infección por otro virus para que ellos puedan hacer su ciclo infeccioso. Los viroides, estos son estructuras subvíricas monocatenarias. Estas estructuras son moléculas infecciosas de ARN directamente. Por ejemplo, el virus del viroide que afecta a las papas, ¿sí? Una planta con un buen desarrollo de papas y con el mismo periodo de incubación, las mismas condiciones, ¿cierto?, de un experimento. Esta planta está infectada por este viroide, razón por la cual tiene defectos en su estructura, en su desarrollo. Esto es muy común en la agricultura y esta planta debe eliminarse, todo este cultivo debe eliminarse porque no hay forma de rescatarla, ¿sí? Bueno, estos viroides no causan enfermedades en el ser humano, ¿sí? Directamente esto no, digamos, es importante que ustedes después puedan diferenciar qué es qué diferencia hay entre un virus, un virión, un provirus, un virus defectivo, ¿no? Eso sí, son preguntas del examen siguiente. Esto pueden ampliarlo en el BROC. Fíjense que tiene la estructura de un ARN, ¿no? Se replica en la célula aspiradora o en el cloroplasto, depende del tipo de viroides, por una de las RNA polimerasas de la planta. Fíjense que se comporta como un virus, pero es nada más que el ácido nucleico con capacidad infecciosa. Bueno, los priones, ¿cómo están ustedes? ¿Están cansados? ¿Quieren que paremos aquí? Vamos a ver qué hora es. Sí, son las 19:20. Yo les propongo, vamos a parar acá, ¿les parece? Que no hemos parado ni un minuto. Y vamos a continuar la próxima clase y vemos priones y replicación viral. ¿Les parece? Mientras tanto, ustedes pueden ir viendo de qué se tratan los priones. A ver, Griselda dice que sí, los demás compañeros seguramente van a estar de acuerdo. Yo voy a parar aquí, después les voy a poner esta clase grabada, ¿sí?, para que tengan acceso. Pero de todos modos me gustaría ir discutiendo